¿Cuánto cuesta? Es la pregunta más importante que un cliente potencial puede hacer. Es la señal más clara de que hay interés real, de que la persona que está al otro lado de la conversación ya pasó del punto de solo mirar y está considerando seriamente la posibilidad de comprar. Es, en ese sentido, exactamente lo que cualquier emprendedora quiere escuchar. Y sin embargo, es también la pregunta que más emprendedoras responden mal. No porque no sepan el precio. El precio lo saben. Lo que no saben, o no han tenido oportunidad de pensar con claridad, es qué está pasando realmente en ese momento. Que necesita escuchar la persona que pregunta para que el número tenga sentido. ¿Qué errores comunes hacen que una respuesta al precio cierre una conversación que todavía tenía posibilidades? ¿Y cómo estructurar esa respuesta para que el precio llegue de una manera que genere confianza en lugar de dudas? Eso es lo que vamos a revisar hoy, no el precio en sí, sino la manera en que se responde cuando alguien lo pide. Cuando alguien pregunta cuánto cuesta, está haciendo mucho más que pedir un número. Está iniciando la parte más delicada de la conversación de venta, la parte en que se va a decidir si sigue o si termina. En ese momento, la persona que pregunta tiene varias cosas en la cabeza al mismo tiempo. Tiene curiosidad genuina sobre el precio. Tiene una referencia, consciente o no, de cuánto espera pagar, basada en su experiencia previa con productos o servicios similares. Tiene dudas que todavía no ha expresado en voz alta sobre si lo que se ofrece vale lo que va a costar. Y tiene una disposición que puede ir en cualquier dirección dependiendo de cómo llegue la respuesta. Ese es el contexto en que llega la pregunta. No es un formulario que pide un dato. Es una persona con toda esa información en la cabeza, esperando una respuesta que le ayude a decidir. Lo que hace que la respuesta al precio sea tan importante es que llega en ese momento de máxima atención. La persona que acaba de preguntar cuánto cuesta está escuchando con más cuidado que en cualquier otro punto de la conversación. Lo que se diga en los próximos segundos va a tener un peso enorme en la dirección que tome la conversación. Una respuesta que llega con claridad, con el contexto necesario, con la seguridad de alguien que sabe lo que ofrece y confía en su precio, esa respuesta avanza la conversación. Una respuesta que llega con incomodidad, con justificaciones que nadie pidió, con evasivas o con información incompleta, esa respuesta la frena. No siempre la termina de inmediato. Pero planta una duda que es difícil de desactivar después. La pregunta cuánto cuesta no define la venta por el número que la responde. La define por cómo se responde. Hay una tendencia muy común que produce resultados contraproducentes: responder la pregunta del precio con solo el precio. Alguien pregunta cuánto cuesta y la respuesta es un número. Solo el número. Sin contexto, sin información sobre qué incluye, sin nada que ayude a la persona que pregunta a entender qué está comprando con ese dinero. El problema de esa respuesta no es que sea incorrecta. Es que es incompleta. Y una respuesta incompleta obliga a quien pregunta a llenar los espacios vacíos con suposiciones, y las suposiciones, casi siempre, van en la dirección menos favorable para la venta. Cuando alguien escucha un número sin contexto, lo primero que hace es compararlo con algo. Con el precio de algo similar que vio en otro lado. Con lo que esperaba pagar. Con lo que le parece razonable basándose en información que puede estar incompleta o equivocada. Y si esa comparación no resulta favorable, si el número parece alto frente a lo que la persona tenía como referencia, la conversación se cierra antes de que haya tenido oportunidad de abrirse de verdad. Lo que necesita escuchar la persona que pregunta antes del número es que incluye ese número. No una lista técnica de especificaciones, una descripción del resultado. ¿Qué va a tener cuando compre? ¿Qué problema va a resolver? ¿Qué va a cambiar? Esa información transforma el número de un costo en una inversión con un resultado claro. La secuencia correcta no es precio primero y contexto después. Es contexto primero y precio como la conclusión natural de ese contexto. Cuando el número llega después de que la persona ya entiende que está comprando, el número tiene un marco de referencia propio. Ya no se compara con lo que costaba otra cosa, se evalúa frente al resultado específico que se prometió. Eso no significa dar una presentación larga antes de cada precio. A veces son 2 oraciones. A veces es una pregunta que ayuda a entender qué necesita la persona, seguida de una respuesta enfocada en eso. Lo que importa es que cuando llegue el número, ya haya algo que le dé sentido.
Existen varios patrones de respuesta al precio que son muy comunes entre emprendedoras y que producen consistentemente el mismo resultado: frenar una conversación que todavía tenía posibilidades. El primero es pedir que escriban por privado. Escríbeme por privado y te doy los precios. Te mando los precios por mensaje. Escríbeme para cotizarte. Esta respuesta, que muchas emprendedoras usan con la intención de personalizar la atención, comunica algo que no es la intención: que el precio es algo que se esconde. Que hay una razón para no decirlo en público. Que hay algo en el precio que no se puede mostrar directamente. La persona que lee esa respuesta tiene que tomar una decisión adicional, la de hacer el esfuerzo de escribir por privado, antes de obtener la información básica que pedía. Muchas no lo hacen. No porque no les interese el producto, sino porque ese paso adicional es una fricción que no existía antes de preguntar, y la fricción reduce el impulso de seguir. El segundo patrón es el precio con disculpa. Son 300 pesos, aunque depende de lo que necesites. También tengo opciones más económicas si el presupuesto es un problema. Este tipo de respuesta, que nace de la intención de ser flexible y accesible, comunica inseguridad sobre el precio. La persona que la lee entiende que el precio que se dio no es firme, que hay espacio para negociar, y que quizás si espera o presiona un poco puede conseguir algo más barato. Aunque no era lo que estaba buscando, la respuesta la puso en esa dirección. El tercer patrón es el precio sin información. 300 pesos. Solo el número, sin ningún contexto sobre qué incluye, cuánto tiempo toma, qué proceso implica, qué resultado produce. La persona que recibe esa respuesta tiene que hacer el trabajo de preguntar más para entender si ese precio tiene sentido para lo que necesita, y muchas no hacen ese trabajo. Simplemente buscan otra opción que les dé la información completa sin tener que pedirla. El cuarto patrón es el precio con demasiada información. Una respuesta larga, detallada, que explica el proceso completo, los materiales, las horas de trabajo, la experiencia acumulada, las certificaciones, los testimonios de otras clientas, todo antes de dar el número, o todo mezclado con el número. Esa respuesta, aunque viene de un lugar genuino de querer justificar el precio, produce el efecto contrario al esperado. Comunica que el precio necesita mucha justificación para sostenerse. Y una cosa que necesita mucha justificación genera desconfianza, no confianza. Todos estos patrones tienen en común que responden la pregunta del precio de una manera que introduce un elemento que no estaba ahí antes, una fricción, una duda, una señal de inseguridad, que hace más difícil que la conversación avance hacia la compra. Una respuesta al precio que funciona tiene una estructura simple que se puede adaptar a cualquier tipo de negocio y a cualquier canal de comunicación. El primer elemento es una línea de contexto que describe el resultado. No el proceso, no los ingredientes, no las horas, el resultado. Lo que la persona va a tener cuando compre. Una descripción breve, específica, enfocada en lo que cambia para quien compra. El segundo elemento es el precio, dicho con claridad y sin modificaciones. El número completo, con lo que incluye, sin rodeos y sin disculpas. No como pregunta ni como aproximación, como información concreta. El tercer elemento es una puerta abierta. Una invitación a continuar la conversación si hay preguntas, si se necesita más información, si hay algo específico que evaluar. No una presión para comprar, una apertura para que quien está al otro lado pueda seguir explorando si le interesa. Para ver cómo se ve esto en la práctica, vale la pena comparar dos respuestas al mismo precio para el mismo producto. Una emprendedora que vende arreglos florales para eventos recibe la pregunta ¿cuánto cuesta un arreglo de mesa? Respuesta que cierra: depende del tamaño y las flores que quieras, escríbeme por privado para cotizarte. Respuesta que abre: los arreglos de mesa para eventos incluyen diseño personalizado según la paleta de colores del evento, flores de temporada seleccionadas el mismo día de la entrega para garantizar frescura, y montaje en el lugar. El precio base es de 800 pesos por arreglo, con descuento en pedidos de más de 5 piezas. Si quieres contarme un poco sobre tu evento, puedo darte una propuesta más específica. La segunda respuesta da el mismo número, pero llega con contexto que le da sentido, sin fricciones adicionales, y con una apertura que invita a continuar sin presionar. El tono de esa respuesta puede variar, más formal o más cercano, según el estilo del negocio. Lo que no varía es la estructura, contexto, precio,
puerta abierta. Esa secuencia funciona porque pone la información que la persona necesita en el orden que le ayuda a procesarla. Hay una última cosa que vale la pena mencionar sobre la respuesta al precio: el silencio que viene después. Tanto en conversaciones en persona como en mensajes escritos, hay un impulso muy común de seguir hablando después de dar el precio, de agregar más información, de ofrecer alternativas, de preguntar qué le parece. Ese impulso casi siempre es contraproducente. Cuando se da el precio y se deja espacio para que la otra persona procese, ese espacio no es un vacío que hay que llenar. Es el momento en que la persona está evaluando. Llenarlo con más palabras interrumpe ese proceso y muchas veces introduce dudas que no existían. El precio dicho con claridad, seguido de silencio o de una sola pregunta abierta, le da a la otra persona lo que necesita para decidir. Responder bien la pregunta ¿cuánto cuesta? No es una habilidad menor. Es una de las competencias más directamente relacionadas con cuántas conversaciones que tienen potencial terminan en una compra y cuántas se cierran antes de llegar ahí. La diferencia entre una respuesta que avanza la conversación y una que la frena no está en el precio. Está en el orden, en el contexto, en la seguridad con que llega el número y en lo que se hace con el silencio que viene después. Cuando el precio llega con contexto claro, sin fricciones adicionales, y con una puerta abierta para seguir la conversación, hace exactamente lo que tiene que hacer: darle a la persona que preguntó la información que necesita para decidir. No la convence de comprar. Pero tampoco pone obstáculos en el camino de quien ya estaba considerándolo. Eso, en la práctica, cambia mucho más de lo que parece. Nos vemos pronto.